Hola, hola mi gente, vamos a presentar lo que es la ley del seno. ¿Listo? Es decir, vamos a presentar en qué podemos aplicar la ley del seno y vamos a resolver un problemita sencillo. ¿Listo? Entonces, la ley del seno se aplica a triángulos oblicuángulos. ¿Esos triángulos cuáles son? Los mismos triángulos acutángulos, que son aquellos que tienen todos sus ángulos agudos, y los triángulos obtusángulos que tienen un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Listo? Esta ley del seno o teorema del seno, como también se le conoce, no la vamos a usar para triángulos rectángulos. A los triángulos rectángulos los resolvemos con las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ahora bien, ¿qué nos dice la ley del seno? Sencillo, voy a utilizar este triángulo que lo encontramos representado de esta forma. El ángulo A mayúscula tiene un respectivo lado A opuesto minúscula. El ángulo B mayúscula tiene un lado opuesto que lo vamos a llamar B minúscula y el ángulo C tiene un lado opuesto llamado C minúscula. Eso es clave para poder memorizar la ley del seno. Entonces, ¿en qué consiste la ley del seno? Pues en una igualdad de razones o de cocientes. ¿Cocientes entre quiénes? Entre el seno del ángulo A y su respectivo lado opuesto A, como observan aquí. Y eso se iguala con el seno del ángulo B y su respectivo, la división de con B minúscula, así como lo tenemos acá. Y eso también se iguala, se puede igualar con la división entre el seno del ángulo C mayúscula y el respectivo lado opuesto C minúscula. ¿Listo? Eso también se puede escribir de otra forma, de una manera equivalente. Aquí ya tenemos la que nosotros escribimos hace un momento y la otra forma es escribirlo invertido. Es decir, invertimos A y el seno de A, B y el seno de B mayúscula, C y el seno de C mayúscula, así como lo tenemos aquí, y se mantiene la igualdad. ¿Listo? Podemos hacer uso de esta o de esta forma. Ambas son equivalentes. Entonces, ya teniendo esto, vamos a resolver un pequeño problemita en el cual apliquemos la ley del seno. Entonces, ¿qué dice este problemita? Bien, concentrémonos. Tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras rectas. Eso quiere decir que lo que están formando es un triángulo. La distancia entre A y B es de 25 kilómetros. Miren, acá tenemos la representación. 25 kilómetros sería un dato. ¿Listo? Acá lo vamos a escribir. Los datos. A los pueblos B y C los separan 12 kilómetros. B y C los separan 12 kilómetros. Mire, ahí tenemos un nuevo dato. Acá. El ángulo que forman las carreteras que unen C con B y A con C es de 140 grados. O sea, este lado y este otro lado forman un ángulo de 140 grados. Eso es lo que nos dice allí. Y ese C vendría siendo un nuevo dato. Nos preguntan, ¿qué distancia hay entre A y C? Es decir, esta distancia. ¿Cuánto mide? A esa la vamos a llamar B minúscula para hacerla corresponder con este ángulo B mayúscula. Tal como teníamos en el teorema, ¿no? Entonces tenemos C mayúscula con C minúscula, A mayúscula con A minúscula aquí de lados opuestos. Entonces, bien, la pregunta B la vamos a escribir aquí. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para poder encontrar la respuesta a esta pregunta? Entonces, la estrategia pues, es utilizar el teorema del seno. Simplemente seno de A dividido A minúscula, que vale 12. Seno de B, que no sabemos quién es B, lo dividimos por B minúscula. Y acá tenemos igual al seno de C, que vale 140 grados, y le dividimos por C minúscula, que vale 25. ¿Listo? Entonces tenemos aquí esta formulita. La idea es encontrar B, pero para eso necesito saber cuánto vale B mayúscula. ¿Listo? Para poder conocer cuánto vale B mayúscula, yo voy a hacer uso de una propiedad de los triángulos.
que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir que yo puedo encontrar este ángulo B cogiendo 180 y restándole lo que midan estos dos ángulos. Es decir, 180 menos A menos 140. Ok, para encontrar B necesito saber A. Entonces nuestro problema se reduce primero a encontrar A. ¿Qué podemos observar en nuestra primera estrategia? Aquí tenemos seno de A dividido 12 y aquí tenemos seno de 140 dividido 25. Si nosotros sacamos eso aparte podríamos hallar A, porque aquí tendríamos una igualdad que nos forma una ecuación donde la única incógnita es esa A mayúscula, es decir, el ángulo A. Pero si no despejarlo, es decir, vamos a quitar el 12 y vamos a quitar el seno. Entonces, primero quitamos el 12, lo pasamos a multiplicar porque está dividiendo. Hacemos estas operaciones, 12 por el seno de 140 y lo dividimos por 25 y nos da seno de A igual a 0,308. Ahora bien, quitamos el seno, le sacamos arcocoseno a ambos lados de la igualdad y tendríamos que el ángulo A es igual a arcoseno de 0,308. Utilizamos en la calculadora, le damos shift seno y nos saldrá este seno a la menos 1 que es el mismo arcoseno y escribimos ese número y le damos igual y eso nos da A igual a 17,9 grados. Ese valor A lo vamos a escribir como un nuevo dato. Ahora bien, ya podemos encontrar el valor de B. Porque no es sino utilizar esta fórmula. Reemplazamos el valor de A que encontramos aquí, que vale 17,9, y a 180 grados le restamos 17,9 y le restamos 140 grados y eso nos da un valor de 22,1 grados, que ahora lo vamos a escribir como dato. Y nos vamos ahora sí a concentrar en la pregunta, a resolver nuestra pregunta. Vamos a colocar aquí nuestra estrategia, pero ya vamos a reemplazar los ángulos que encontramos. ¿Listo? El 17,9 y el 22,1, que es el valor del ángulo B. Entonces, si vamos a encontrar el valor B minúscula al lado B, podemos hacer uso de esta razón con esta primera o con esta otra acá. Con cualquiera de las dos podemos formar una nueva ecuación. Voy a hacer uso de la segunda y tercera razón y voy a formar esta ecuación. Ecuación que tiene como única incógnita B. Para hallar este B que está en la parte de abajo como denominador, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger este denominador, lo voy a pasar a multiplicar acá y este 25 lo voy a pasar a multiplicar acá. De esta forma. Y acá cogemos ahora este valor de seno que está multiplicando por B y lo pasamos a dividir. Entonces ya tendríamos despejada la B y en la parte de arriba. Entonces hacemos esta operación, 25 por el seno de 22,1 y lo dividimos por el seno de 140, lo cual nos da B igual a 14,6 kilómetros, que es nuestra respuesta a la pregunta que queríamos encontrar, que era la distancia entre A y C. Muy bien, espero que les haya agradado y que esto les sirva para resolver otros problemas.